El gemido inconfundible, la caminata lenta y arrastrada, una marea interminable de cuerpos reanimados por un hambre insaciable de carne humana. El fin del mundo, el apocalipsis zombie. Esta es la imagen que ha colonizado nuestras pesadillas. Es la leyenda definitiva de nuestra era. Y es una invención, un espejismo de la gran pantalla, nacido hace apenas unas décadas. La verdadera historia de los muertos vivientes es mucho más antigua, extraña y personal. No es la crónica de una plaga global, sino la tragedia de una sola tumba profanada. No es el relato de una horda sin mente, sino el de un cadáver con una misión. ¿Y si te dijera que los primeros muertos vivientes eran reyes vikingos que conservaban su inteligencia y su furia en la tumba? Que la palabra zombie no se refería a un monstruo, sino a la víctima de un terrible hechizo, un esclavo al que le habían robado el alma. Y que durante siglos el mayor miedo no era ser mordido, sino que el cadáver de un vecino propagara la peste desde su propio ataúd. Este es un viaje para desenterrar a los no muertos originales, para separar el folclore de la ficción y descubrir el verdadero rostro del miedo más fundamental de la humanidad, el terror al cuerpo que se niega a descansar en paz. Olviden el apocalipsis zombie. La verdadera historia de los muertos vivientes comienza ahora. La sombra hinchada, el aliento de la peste, el bricolacas de Grecia. Mucho antes de que el mundo soñara con zombies que se arrastran en hordas caníbales, el miedo al muerto que camina era un terror mucho más personal, más íntimo. Era el miedo a que tu propio vecino, tu propio familiar, regresara de la tumba no para devorarte, sino para traerte una plaga. En las islas y aldeas de Grecia, este terror tenía un nombre: bricolacas. La leyenda dice que no cualquiera se convierte en uno. Para que un cadáver se niegue a descansar, debe haber muerto con una mancha en el alma. Alguien que vivió una vida de pecado y murió sin arrepentirse. Alguien que fue excomulgado de la iglesia. O, y este era el miedo más común, alguien cuyo cadáver fue profanado antes del entierro, a menudo por el simple acto de un gato que saltaba sobre el ataúd. Un pequeño descuido, una puerta abierta y el alma quedaba atrapada, condenada a reanimar su propia carne. Este no muerto tenía dos formas. La primera, la más pasiva, era el timpaniayos, el timbal. El nombre es una descripción grotesca. Cuando una plaga inexplicable comenzaba a azotar una aldea, los aterrorizados habitantes a menudo culpaban a la tumba más reciente. Al exhumar el cuerpo no encontraban un esqueleto, encontraban un cadáver incorrupto, con la piel oscura y estirada como el cuero de un tambor sobre un cuerpo horriblemente hinchado por los gases de una descomposición antinatural. Este ser no necesitaba salir de su tumba para matar. Se creía que desde las profundidades irradiaba una miasma de pestilencia, un aliento de plaga que se filtraba a través de la tierra para enfermar al ganado y a los vivos. Era un faro de muerte, pero a veces la criatura era más activa. Se convertía en el bricolacas. Y este sí salía de su tumba. Imaginen la escena. Una viuda durmiendo en su lecho en la casa que compartió con su difunto esposo. En la quietud de la noche escucha un golpe familiar en la puerta. Luego, pasos en el interior de la casa, los mismos pasos pesados que escuchó durante 30 años. El terror la paraliza. Y entonces siente un peso inmenso sobre su pecho, una presión que le roba el aliento, que amenaza con aplastar sus costillas, mientras una sombra con el rostro de su marido la observa desde la oscuridad. El bricolacas era un poltergeist de carne y hueso. No buscaba devorar a su familia, sino atormentarla. Regresaba a su casa para vaciar la despensa, para esparcir el grano por el suelo, para golpear las paredes y las puertas hasta el amanecer. Y a veces vagaba por el pueblo, llamando a los vivos por su nombre. Y la superstición era clara. Si escuchabas la voz de un muerto llamándote en la noche y respondías, tu muerte estaba sellada en cuestión de días. Ante tal plaga sobrenatural solo había una solución: una guerra santa contra un solo cadáver. Liderados por el sacerdote del pueblo, los hombres se dirigían al cementerio. Abrían la tumba sospechosa, y la prueba estaba allí: el cuerpo hinchado, incorrupto, con la piel sonrojada como si estuviera lleno de vida, o de la vida de otros. El ritual para destruirlo era un acto de una brutalidad metódica. Primero, el sacerdote leía los sagrados ritos del exorcismo. Si el cuerpo seguía sin convertirse en polvo, la violencia era el único camino. El cadáver era arrastrado fuera de su tumba, decapitado con una pala de sepulturero y luego, sistemáticamente, desmembrado. Su corazón era arrancado del pecho,
hervido en vinagre y finalmente todo, cabeza, cuerpo, corazón y miembros, era arrojado a una inmensa pira y quemado hasta que no quedaba más que un puñado de cenizas. Solo entonces la plaga cesaba. La tierra había sido purificada. El bricolacás es el verdadero ancestro del muerto viviente europeo. No es un caníbal sin mente, sino una plaga personal, un tormento familiar. Nos enseña que el primer miedo no era a una horda, sino a una sola tumba corrupta. Pero mientras el monstruo griego era una plaga hinchada y a menudo pasiva, más al norte, en las tierras heladas de los vikingos, el muerto viviente estaba a punto de evolucionar. Dejaría de ser un campesino pecador para convertirse en un rey guerrero. Un cadáver con una fuerza sobrehumana, una inteligencia malévola y un odio eterno por los vivos. El mundo estaba a punto de enfrentarse al Draugr. El guardián del túmulo, el rey cadáver, la furia del Draugr. Mientras los griegos temían al muerto que traía la plaga, los nórdicos temían al muerto cuya propia y terrible voluntad era una plaga en sí misma. Un guerrero tan consumido por la codicia, el orgullo y la malicia en vida, que su espíritu se negaba a emprender el viaje a Helheim. En su lugar, permanecía anclado a su cadáver, reanimándolo, convirtiéndolo en una abominación. Es el Draugr, el que camina de nuevo. Imaginen un túmulo funerario, un Haugr, una colina solitaria y cubierta de hierba en medio de un páramo. El palacio terrenal donde un gran jefe vikingo ha sido enterrado, sentado en un trono de piedra, rodeado de sus armas, su armadura y montañas de oro y plata. Ese tesoro es su ancla, y él es su guardián. El Draugr no es un esqueleto ni un cadáver podrido. Gracias a su magia negra, su cuerpo se conserva, pero de una forma horrible. A menudo se hincha hasta alcanzar un tamaño sobrehumano. Su piel adquiere un color helblar, el azul negruzco de la muerte, o narfolr, el pálido enfermizo de un cadáver. Sus ojos no están vacíos, arden en las cuencas con una luz muerta y malévola, y de él emana un hedor insoportable, el stanker, el tufo de la tumba, un aura de descomposición tan densa que es casi visible. Y no es una bestia sin mente. El Draugr conserva la inteligencia y la astucia que tuvo en vida, pero su poder es ahora sobrenatural. Posee la fuerza de 20 hombres. Puede cambiar de forma, convirtiéndose en un toro monstruoso, en un gato demoníaco o en una columna de humo para filtrarse en las casas. Y puede controlar el clima, invocando una oscuridad antinatural para cubrir sus fechorías. Su furia tiene dos filos. Primero, es el guardián absoluto de su tumba. Ay de los ladrones que, seducidos por los relatos de su tesoro, se atrevan a profanar su descanso. Imaginen la escena. Los ladrones cavan en la oscuridad, abren la cámara funeraria y a la luz de sus antorchas lo ven. Sentado en su trono, el rey cadáver, con sus ojos encendidos, se levanta lentamente y con sus propias manos, con garras que pueden perforar el acero de una cota de malla, los despedaza, dejando sus restos como una advertencia para los próximos. Pero su malicia no se contiene en la tumba. Por la noche, el Draugr sale a cazar. Es una plaga andante. Cabalga los techos, se decía, saltando sobre las casas de los granjeros con su peso monstruoso hasta que las vigas se partían y el techo se derrumbaba sobre la familia aterrorizada. Masacraba al ganado no para alimentarse, sino por puro placer, rompiendo los lomos de las vacas con su fuerza impía, y atormentaba a los vivos, volviéndolos locos con sus apariciones, un gigante azulado y apestoso que los esperaba en el umbral de su puerta. Para derrotar a un Draugr no bastaban los hombres comunes. Se necesitaba un héroe de saga, y la batalla no era a distancia. Era una lucha brutal, cuerpo a cuerpo, en la oscuridad claustrofóbica del túmulo. Un combate de lucha libre contra un cadáver de fuerza sobrehumana. Y ni siquiera la victoria en combate era suficiente. Para destruir a un Draugr para siempre, el ritual debía ser preciso. El héroe debía forzar al monstruo contra el suelo, tomar la propia espada del Draugr y con un gran esfuerzo decapitarlo. Y luego, en un acto final y extraño, debía colocar la cabeza cercenada junto a los muslos del cadáver. Solo así se rompía el vínculo entre el espíritu y el cuerpo. Y para una purificación total, el cuerpo decapitado debía ser quemado en una gran pira hasta que solo quedaran cenizas, que eran esparcidas en el mar. El Draugr es el muerto viviente de élite, un rey cadáver, inteligente y poderoso. El terror nórdico no era una horda sin mente, sino un solo campeón de la tumba, un enemigo formidable. Su horror es el de la voluntad maligna que se niega a morir.
Pero mientras en el norte el muerto viviente era un ser de poder y voluntad, al otro lado del océano, en las cálidas y húmedas islas del Caribe, una palabra y un miedo completamente nuevos estaban a punto de nacer. Un miedo no al cadáver con demasiada alma, sino al terror de un cuerpo sin ninguna. El mundo estaba a punto de conocer el verdadero significado de la palabra: zombie. El ladrón de almas, el esclavo de la tumba, la tragedia del zombie haitiano. Hemos conocido al muerto viviente como un rey cadáver, un ser lleno de una malicia y una inteligencia que sobrevivieron a la tumba. Pero ahora nos encontramos con su antítesis, un ser cuyo horror no reside en lo que tiene, sino en lo que le han quitado. Este es el origen de la palabra. Este es el verdadero zombie. Para entender al zombie, primero hay que entender el alma, tal y como la concibe el vudú haitiano. Se cree que cada persona tiene dos almas. La primera es el Gros Bon Ange, el gran buen ángel, que es la fuerza vital, la energía que anima el cuerpo. La segunda, y la más importante, es el T-Bon Ange, el pequeño buen ángel. Este es tu carácter, tu memoria, tu personalidad. Es la suma de todo lo que te hace ser tú. Y esta parte del alma, el T-Bon Ange, puede ser robada. El ladrón de almas es el Bokor, un hechicero que sirve con las dos manos, que no teme usar su conocimiento para el mal a cambio de poder o de dinero. Y su arma más terrible es el coup de poudre, el golpe de polvo. Imaginen al Bokor, en la soledad de la noche, moliendo los ingredientes de su veneno en un mortero. Huesos humanos pulverizados, tarántulas venenosas y el ingrediente principal extraído de las entrañas del pez globo, la tetrodotoxina, una de las neurotoxinas más potentes que existen en la naturaleza. El Bokor, a menudo contratado por un enemigo de la víctima, esparce este polvo en el umbral de su puerta o lo sopla en su nuca en un descuido. La víctima enferma casi al instante, su metabolismo se desploma, su pulso se vuelve casi indetectable, su respiración se hace superficial y una parálisis total se apodera de su cuerpo. Para cualquier médico, para cualquier familiar, la persona está muerta. Se celebra un funeral. La familia llora. El cuerpo es enterrado bajo la tierra húmeda de Haití. Pero el Bokor espera. En la oscuridad de la noche, después del funeral, el hechicero y sus acólitos van al cementerio. Desentierran el ataúd y realizan el ritual. Llaman al muerto por su nombre. Y en la oscuridad de su propia tumba la víctima despierta. Imaginen el horror puro de ese momento. Despertar paralizado, enterrado vivo, con el rostro del hechicero mirándote desde arriba. El cerebro privado de oxígeno está dañado. Los recuerdos son un caos. Y en ese momento de vulnerabilidad absoluta, el Bokor realiza el acto final. Captura el T-Bon Ange de la víctima, su personalidad, su voluntad, y la sella mágicamente en una pequeña botella o calabaza. Lo que se levanta de esa tumba ya no es una persona. Es un cascarón, un cuerpo sin alma, un zombie. El zombie haitiano no es un monstruo caníbal, es una víctima. Su apariencia es la de una tragedia andante. Sus ojos están vacíos, sin brillo, fijos en la nada. Camina arrastrando los pies, con movimientos lentos y automáticos. Y si habla, lo hace con una voz nasal y monótona, sin ninguna emoción. Es el esclavo perfecto. El Bokor lo vende al dueño de una plantación donde el zombi trabajará día y noche en los campos de caña de azúcar, bajo el sol abrasador, sin descanso, sin paga, sin quejarse. Se le alimenta con una pasta insípida, sin sal. Porque la sal, se dice, es el único catalizador que puede despertar los vestigios de su memoria. Si un zombi llegara a probar la sal, el horror de su condición, el recuerdo de la vida que le fue robada, podría volver en un torrente de furia, llevándolo a atacar a su amo o a buscar el único consuelo que le queda, su propia tumba, el lugar al que pertenece. Durante siglos esto fue considerado folclore, hasta que en 1980 el caso de Clervius Narcisse conmocionó al mundo. Un hombre que apareció en su aldea 18 años después de haber sido declarado muerto y enterrado. Afirmaba haber sido convertido en zombi y haber trabajado como esclavo en una plantación durante años. Su caso, investigado por el etnobotánico Wade Davis, sugirió que la leyenda del zombi haitiano podría tener una terrible base farmacológica real. El zombi haitiano es en su esencia una tragedia. No es un monstruo que quiere tu carne. Es la personificación del miedo a que te roben tu alma. Es el reflejo de la historia de la esclavitud, el miedo más profundo de una cultura a perder no la vida, sino el libre albedrío. Este es el zombi del folclore, el original, pero en 1968,
un joven director de cine en Estados Unidos tomaría prestada esta palabra, zombie, pero le arrancaría su trágico significado. La arrojaría sobre un nuevo tipo de monstruo, un cadáver anónimo, caníbal y contagioso. El esclavo sin alma estaba a punto de ser reemplazado por la plaga que lo consume todo. El mundo estaba a punto de conocer al muerto viviente de George A. Romero. La frontera borrosa, el regreso del cadáver rígido, el Jiangxi como zombi y vampiro. Hemos conocido el terror del zombi haitiano, un cuerpo sin alma, una tragedia andante. Pero para entender la delgada línea que separa al vampiro del zombi en el folclore mundial, debemos regresar a China. Debemos enfrentarnos de nuevo a una criatura que es ambas cosas y ninguna a la vez, el Jiangxi. Como recordarán de nuestra historia de los vampiros, el Jiangxi, el cadáver rígido, es un muerto reanimado por un desequilibrio espiritual, un alma que no ha encontrado el descanso. Pero si lo miramos de nuevo no con los ojos de la vampirología, sino con los de la necromancia, vemos en él al muerto viviente por excelencia. Su origen es el de un zombi. No es un ser que elige el mal. Es un accidente, un cuerpo cuya alma superior, el Hun, se ha marchado, pero cuya alma inferior y animal, el Po, permanece atrapada en la carne. Es, como el zombi de Haití, un cuerpo sin su yo superior, un autómata de instinto puro, y su cuerpo es el de un zombi. El rigor mortis nunca lo abandona. Sus articulaciones están trabadas, sus miembros tiesos. Por eso se mueve a saltos, con los brazos extendidos, una marcha implacable de carne muerta y articulaciones inútiles. Imaginen de nuevo ese sonido en la noche, el golpeteo rítmico y terrible de un cadáver que se acerca, no con la agilidad de un depredador, sino con la persistencia mecánica de una máquina de matar. Su amenaza es la de un zombi. Si te araña o te muerde, no te conviertes en su esclavo. Eres infectado por el cadáver veneno, una ponzoña necrótica que paraliza tu ki y lentamente te transforma en otro Jiangxi. Es una plaga, una criatura capaz de crear a otros como ella. Pero su hambre es la de un vampiro. No desea tu carne ni tus sesos. Desea tu aliento, tu esencia vital, el ki. Se alimenta de la vida misma. Y la lucha contra él es la de un cazador de muertos vivientes. El héroe de estas historias no es un soldado con un arma de fuego, sino un sacerdote taoísta, armado con el conocimiento de lo sobrenatural. Y sus armas son un arsenal de sabiduría mística. El arroz glutinoso que se cree que purifica el mal se arroja sobre la criatura para quemar su piel. Una espada tallada en la madera de un árbol de durazno, un árbol sagrado, es la única que puede cortar su carne muerta. Y por supuesto, el talismán. Ese icónico trozo de papel amarillo con un hechizo escrito en tinta roja que al ser colocado en la frente del Jiangxi lo paraliza al instante. Es la imagen definitiva del muerto viviente siendo sometido no por la fuerza bruta, sino por el poder de la fe y el ritual. El Jiangxi es el eslabón perdido, la prueba viviente de que en el folclore antiguo la línea entre el vampiro y el zombi era una frontera borrosa, dibujada en el agua. Es un cadáver reanimado, sí, pero uno que se detiene con un hechizo, no con una bala en la cabeza. Su existencia nos muestra que el mundo, antes de que la cultura pop lo simplificara todo, estaba lleno de muertos vivientes increíblemente diversos y complejos. El Draugr, con su mente de rey guerrero. El Bricolacas, con su aliento de plaga. El zombi haitiano con su alma robada. El Jiangxi con su cuerpo rígido. Todos ellos monstruos únicos, nacidos de miedos específicos. Y todos ellos estaban a punto de ser olvidados. Estaban a punto de ser reemplazados por una sola visión, una sola pesadilla unificada. La visión de un joven director de cine que en 1968 desataría sobre el mundo una nueva clase de muerto viviente, anónimo, caníbal, innumerable y sin ninguna debilidad a la magia. La horda estaba a punto de nacer. La noche que cambió la muerte. George A. Romero y el nacimiento de la horda. Hemos conocido a los muertos vivientes del folclore. El Draugr, un rey cadáver inteligente. El Bricolacas, un portador de plagas. El zombi haitiano, una víctima trágica, un esclavo sin alma. Eran monstruos individuales, nacidos de miedos específicos, cada uno con sus propias reglas y su propia historia, y estaban a punto de ser borrados del mapa, a punto de ser reemplazados por una única y aterradora visión. La historia nos lleva a 1968,
a unos Estados Unidos en plena convulsión. La guerra de Vietnam sangraba en las pantallas de televisión cada noche. Las calles ardían con las protestas por los derechos civiles. Era una época de desconfianza, de paranoia, de la sensación de que la sociedad se estaba devorando a sí misma. Y en este caldo de cultivo, un joven director de cine de Pittsburgh llamado George A. Romero, inspirado por la novela Soy Leyenda, de Richard Matheson, estaba a punto de desatar una pesadilla. Su película, La Noche de los Muertos Vivientes, no solo fue una película de terror, fue un acto de creación mitológica. Romero tomó la palabra zombie del vudú haitiano, pero le arrancó su significado. Desechó la tragedia del alma robada y sobre ese nombre vacío construyó un monstruo completamente nuevo, el monstruo que todos conocemos hoy, y lo hizo estableciendo 5 reglas de oro, 5 mandamientos que se convertirían en el evangelio del muerto viviente moderno. Primero, el hambre. El monstruo de Romero no atormenta ni esparce plagas. Tiene un solo y único instinto, el canibalismo, una necesidad primordial y nauseabunda de consumir la carne de los vivos. Segundo, la horda. El terror ya no es un solo Draugr o un solo bricolacas. Es la masa, la horda anónima e innumerable. La fuerza de los muertos de Romero no está en su poder individual, sino en su número. Son una marea lenta, implacable y sin fin de muerte andante. Tercero, el contagio. Olviden las maldiciones o los rituales fallidos. La plaga zombie de Romero se transmite con una mordida. Cada superviviente herido es una bomba de tiempo, un futuro monstruo. Esto convirtió la amenaza en una pandemia y a cada ser querido en un enemigo potencial. Cuarto, la falta de identidad. Estos muertos vivientes no son tu vecino o tu padre que regresa. Son cascarones anónimos. Al reanimarse, toda su identidad, toda su memoria es borrada. Lo único que queda es el hambre. Son la aniquilación de la individualidad. Y quinto, la destrucción del cerebro. Contra este nuevo mal, la magia, los rezos y los rituales son inútiles. La única forma de detenerlos es a través de un acto de violencia cruda y definitiva, un disparo, un golpe, la destrucción del cerebro. Con estas reglas, Romero desató el infierno en una granja aislada de Pensilvania. En un granulado y documental blanco y negro, el mundo vio, por primera vez, el apocalipsis zombie. Vio a una hija pequeña convertida en un monstruo asesinar y devorar a sus propios padres. Vio a un grupo de extraños atrapados en una casa destruirse unos a otros por el miedo y la desconfianza, demostrando que los vivos eran a menudo más peligrosos que los muertos. Y en su acto final y más audaz, el héroe de la película, Ben, un hombre afroamericano, sobrevive a la noche de terror, solo para ser asesinado al amanecer por un grupo de cazadores blancos que lo confunden con un zombie. El muerto viviente de Romero no era solo un monstruo, era un espejo, un reflejo de la sociedad que lo había creado. Una sociedad caníbal, racista y autodestructiva. La Noche de los Muertos Vivientes fue un punto de no retorno. Esta película de bajo presupuesto, hecha muy lejos de Hollywood, creó accidentalmente el monstruo definitivo del siglo XX. Sus reglas se convirtieron en ley, su visión en la única visión. El mundo olvidó al Draugr, al bricolacas, al verdadero zombie, y se obsesionó con la idea del apocalipsis. Pero el folclore es persistente. Y en las viejas historias de Europa y Asia aún sobreviven ecos de otros tipos de muertos que regresan. Muertos con un propósito, muertos con una sabiduría terrible. Y es en la evolución final del monstruo de Romero, en su transformación en una plaga veloz y global, donde encontraremos el reflejo de nuestros miedos más actuales. El cadáver con una misión, la venganza insepulta, la obstinación del Revenant. En el universo de George A. Romero, los muertos caminan sin razón, impulsados solo por un hambre ciega. Pero en las crónicas de la Europa medieval, el cadáver que se levantaba de su tumba casi siempre tenía una razón. Una razón tan poderosa que era capaz de desafiar las leyes de Dios y de la naturaleza. Era un muerto con una misión. Era el Revenant, una palabra que en francés antiguo significa simplemente el que regresa. Un Revenant no es un accidente. Es la encarnación de una injusticia. Es un alma tan atada a una emoción terrenal que se niega a abandonar su cuerpo. A menudo es el alma de un hombre asesinado que regresa para atormentar a su asesino, o el de alguien a quien le robaron sus tierras y que vuelve para reclamar lo que es suyo. Es la voluntad, la memoria y sobre todo la venganza, convertida en un motor que reanima la carne muerta.
Y no es un fantasma, es un ser terriblemente físico. Los cronistas del siglo XII, como William of Newburgh, los describían con un detalle espeluznante. No eran esqueletos, eran cadáveres ambulantes, a menudo hinchados y congestionados con sangre, con la piel cerosa y fría, y aún portando las heridas de su propia muerte. Un hombre ahorcado regresaba con la marca de la soga en el cuello, un soldado apuñalado con la herida aún abierta en el pecho. Su poder era formidable. Un revenant poseía una fuerza impía. Las crónicas hablan de ellos arrancando pesadas puertas de roble de sus goznes con sus propias manos. Las espadas de los hombres vivos se embotaban contra su carne muerta o se quedaban atascadas en ella sin causarle dolor. Eran arietes de tumba, imparables en su persecución. Porque un revenant no ataca a la multitud, tiene un objetivo, y su acoso es una campaña de tortura psicológica. Imaginen a un hombre que ha asesinado a su rival en secreto y ha escapado a la justicia. Se cree a salvo, pero una noche escucha unos pasos pesados y arrastrados fuera de su casa. Luego, un golpe en la puerta. Y una voz, la misma voz de su víctima pero ahora hueca, muerta, repitiendo su nombre una y otra vez en la oscuridad. Noche tras noche el revenant regresa. Se le ve como una silueta oscura en el cementerio. Se asoma por la ventana de su víctima, sus ojos muertos fijos en él. Su presencia trae consigo una plaga sutil. El ganado del asesino enferma. Sus hijos caen con fiebres inexplicables. El aire en su casa se vuelve frío y pesado, impregnado con el hedor de la tumba. El revenant no tiene prisa. Desgasta a su presa, la aísla, la enloquece con el miedo. Y solo cuando su víctima está al borde de la locura, el muerto viviente ataca. Irrumpía en la habitación, sus manos frías y rígidas buscando el cuello de su atormentador, y lo estrangulaba con una fuerza que ningún hombre vivo podría igualar, cumpliendo finalmente su venganza. Para la aterrorizada comunidad, solo había una forma de detener a un revenant. Había que darle su segunda muerte. Los hombres del pueblo, liderados por el sacerdote, se armaban de valor y se dirigían al cementerio para exhumar el cuerpo del atormentador. Al abrir el ataúd encontraban la prueba que buscaban, un cadáver fresco, incorrupto, a menudo con la boca manchada de sangre coagulada. La tumba no había podido retenerlo. El ritual de destrucción era un acto de una violencia purificadora. El cadáver era arrastrado fuera de la tierra sagrada. Se le clavaba una estaca de tejo o de fresno en el corazón para inmovilizarlo. Luego, con una espada o una pala, se le decapitaba. Y finalmente, el cuerpo mutilado y la cabeza cercenada eran arrojados a una gran hoguera y quemados hasta que no quedaba más que ceniza. Solo el fuego podía purificar la tierra y liberar por fin al espíritu obstinado. El revenant es el muerto con una misión, un recordatorio macabro de que algunas deudas no se borran con la muerte, y de que hay crímenes tan terribles que la propia víctima se niega a descansar hasta que se haga justicia. Nos muestra un muerto viviente con una mente, una memoria y un propósito. Pero mientras el revenant regresaba impulsado por las más oscuras y humanas de las emociones, en las lejanas y místicas tierras de la India, otro tipo de espíritu poseía los cadáveres con un fin completamente diferente. No buscaba venganza, buscaba un interlocutor, un ser no muerto que no quería matarte, sino contarte una historia y poner a prueba tu ingenio. El enigma del Betala estaba a punto de ser contado. El cadáver del adivinador, la sabiduría colgante, el enigma del Betala. Hemos conocido al muerto que camina por venganza, por hambre o por una malicia sin sentido, pero en la vasta y compleja mitología hindú existe un ser no muerto que rompe todos los moldes, un ser que no desea tu sangre ni tu alma, sino algo mucho más valioso, tu inteligencia. Es el Betala. Imaginen un Shmashana, un campo de cremación a la medianoche. La luna pálida ilumina las cenizas de las piras funerarias. El aire es espeso con el olor a sándalo, a flores de caléndula y a carne quemada. Este es un lugar que pertenece a los muertos, un umbral donde los fantasmas, los bhutas y los espíritus malignos danzan. Y en el centro de este dominio se alza un gran árbol antiguo, de cuyas ramas no cuelgan frutos sino cadáveres. El Betala es un espíritu errante, atrapado entre las encarnaciones. Y para interactuar con nuestro mundo necesita un vehículo. ¿Y qué mejor vehículo que un cuerpo recién desocupado? El Betala se introduce en un cadáver, lo posee, lo reanima. Imaginen al gran rey Vikramaditya, un héroe de leyenda que llega a este lugar terrible por orden de un hechicero. Su misión: capturar a uno de estos seres.
Ve el cuerpo colgando boca abajo de una rama, balanceándose suavemente. Sus ojos están abiertos y brillan en la oscuridad con una luz verdosa y fosforescente. No es un cadáver flácido. Está tenso, animado por la inteligencia sobrenatural que lo habita. El rey, con un valor inmenso, trepa al árbol, corta la soga y se echa el cuerpo frío y pesado sobre el hombro para iniciar el largo camino de regreso. Y entonces el cadáver habla. Su voz no es un gemido, es una voz seca, antigua, cargada de una ironía y un cinismo de milenios. Y no amenaza al rey, le propone un juego. El camino es largo, oh gran rey, dice el Betala desde su hombro. Permíteme contarte una historia para pasar el tiempo. Y el Betala comienza a narrar. Cuenta historias increíblemente complejas, llenas de reyes, reinas, traiciones, dilemas morales y giros inesperados. Y al final de cada cuento, le plantea al rey un acertijo, un problema ético basado en la historia que acaba de contar. Y aquí viene la trampa. El Betala le impone al rey una maldición. Si conoces la respuesta a mi acertijo y permaneces en silencio por orgullo, tu cabeza estallará en 1000 pedazos. Pero, si hablas y pronuncias la respuesta correcta, yo quedaré libre de mi atadura y regresaré a mi árbol. El rey Vikramaditya, siendo un hombre de una sabiduría y un honor impecables, se ve atrapado. No puede resistirse a resolver el complejo acertijo. Analiza el problema, encuentra la solución y con una lógica perfecta habla. Y en el instante en que la última palabra sale de sus labios, el cadáver en su hombro estalla en una risa seca y triunfante. Se vuelve ligero como el humo y ante los ojos frustrados del rey, sale volando de regreso a su rama en el campo de cremación. Y el rey, agotado y maldito por su propia inteligencia, debe dar la vuelta, regresar al árbol y comenzar la prueba de nuevo, una y otra vez. El Betala no es un monstruo de fuerza bruta, es un genio cadavérico, un sabio macabro. Es la encarnación de la idea de que los muertos poseen un conocimiento que los vivos hemos perdido, una perspectiva cínica y clarividente sobre las vanidades del mundo. Nos muestra un muerto viviente que no busca tu vida, sino que desafía tu mente. Un ser cuyo único deseo es un buen conversador en la larga noche de la muerte. Con esta figura, nuestro viaje por el folclore antiguo del muerto viviente llega a su fin. Hemos visto reyes cadáver, plagas andantes, esclavos sin alma y sabios colgantes. Un bestiario increíblemente diverso. Y ahora debemos preguntarnos, ¿cómo pasamos de estos monstruos complejos e individuales a la horda anónima y descerebrada que define nuestro miedo hoy en día? La respuesta se encuentra en la evolución final del monstruo del siglo XX. La furia contagiosa, el espejo de nuestros miedos, el zombi del siglo XXI. El muerto viviente de George A. Romero, lento, torpe y gemebundo, reinó durante décadas como el rey indiscutible de las pesadillas. Era el símbolo perfecto de una sociedad que se desmoronaba lentamente, una crítica al consumismo sin sentido. Era un desastre natural a cámara lenta, un glaciar de carne podrida que avanzaba de forma inevitable. Pero a principios del nuevo milenio, nuestro mundo cambió. Se volvió más rápido, más conectado, más ansioso. Las noticias de crisis globales llegaban al instante. El miedo a las pandemias virales dejó de ser ciencia ficción para convertirse en una posibilidad real. Y nuestra sociedad, ahora más veloz y más paranoica, necesitaba un monstruo a su altura. Y lo obtuvo. En el año 2002, la película 28 Days Later desató una nueva abominación. Técnicamente no eran muertos, sino vivos, infectados por un virus llamado furia. Pero para la cultura popular, el resultado fue el mismo y el mensaje fue claro. El zombi había aprendido a correr. Olviden al cadáver que se arrastra. El zombi del siglo XXI es un depredador de pura cepa. Su cuerpo no está limitado por el rigor mortis, está impulsado por una rabia sobrehumana. Su movimiento no es un caminar errático, sino una carrera espasmódica y explosiva, con las extremidades agitándose en ángulos imposibles. Su sonido no es un gemido lastimero, sino un chillido agudo y penetrante, un alarido de pura furia y dolor. Su ataque no es un abrazo torpe, es un asalto. Se abalanza sobre su presa con una velocidad cegadora, con las uñas convertidas en garras y la boca en una herramienta para un solo propósito: morder, desgarrar y sobre todo propagar la infección. El horror ya no es el suspense de la horda que se acerca lentamente. Es el terror puro y adrenalínico de una persecución en la que no tienes ninguna posibilidad de escapar.
Y con esta evolución, el muerto viviente se convirtió en el lienzo definitivo para proyectar nuestras ansiedades más modernas. Se ha convertido en la encarnación de nuestro miedo a la pandemia global. En un mundo post-COVID, la idea de un virus que se propaga a través del contacto, que abruma los sistemas de salud y convierte a nuestros vecinos en una amenaza mortal, ha dejado de ser una fantasía. Es un recuerdo. Se ha convertido en el símbolo del colapso social. El apocalipsis zombie es el escenario perfecto para explorar nuestra fascinación y nuestro terror por lo que sucedería si las frágiles estructuras que nos sostienen, gobiernos, supermercados, internet, desaparecieran de la noche a la mañana. Es una fantasía sobre nuestra propia capacidad para volver a un estado primario de supervivencia. Y sobre todo se ha convertido en el miedo a la pérdida de la individualidad. La horda rabiosa es la metáfora perfecta de la mentalidad de la turba, de las masas enfurecidas en las redes sociales, del pensamiento viral que se propaga sin crítica ni razón. Es el miedo a dejar de ser un yo para convertirnos en un nosotros anónimo, furioso y devorador. Hemos viajado desde la tumba hinchada del Bricolacas en Grecia, pasando por el rey cadáver del Draugr, hasta el esclavo sin alma de Haití. Vimos a George A. Romero convertirlo en una horda caníbal. Y ahora lo hemos visto evolucionar en una plaga rabiosa. El muerto viviente ha sido un portador de plagas, un vengador, un esclavo y una horda. Ha cambiado de rostro, una y otra vez, para reflejar siempre el miedo más profundo de cada era. Y esto nos lleva a la conclusión final y más inquietante de todas. Quizás la verdadera historia de los muertos vivientes no es la de los cadáveres que se levantan de la tumba. Es la historia de los vivos que caminan por el mundo como si ya estuvieran muertos, desconectados, consumiendo sin pensar, siguiendo ciegamente a la horda. El monstruo ha dejado de ser una amenaza externa, se ha convertido en una advertencia. Y la pregunta final que nos deja este viaje no es si ellos vendrán por nosotros, sino ¿en qué medida ya somos uno de ellos?